a ir a tomar una cita bíblica en Hebreos 11:24 para poder iniciar nuestra reflexión esta noche. Moisés, Hebreos 11:24. Gloria al Señor, gloria al Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. ¿Lo tiene? Hebreos 11:24. Dice, por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Cuántos quieren decir amén? Amén? Gloria al Señor, gloria al Señor. Entonces, cuando nosotros estamos viendo en los personajes anteriores, tanto en Abraham como en José, vimos un trato que hizo Dios con sus corazones para poder darle lo que Dios les había prometido. ¿Me dice amén? En el caso de Moisés, vamos a ver un personaje muy complejo, un personaje muy sofisticado. Si nosotros buscamos a través de la Escritura cómo llegó a tomar Moisés esta decisión de negarse a ser o hacerse llamar el hijo de la hija de Faraón, que vendría a ser considerándolo como el príncipe de Egipto, es decir, como decir el hijo, como si fuera el hijo del mismo Faraón. ¿Por qué? Porque la hija de Faraón lo adoptó como si fuera su hijo, como si fuera suyo. Amén. Gloria al Señor. A los 3 meses, dice la Escritura, ahí mismo en el verso 23, a los 3 meses he nacido. Recuerdan, él está escondido en una canastilla con brea puesto ahí en la ribera, en el río, y entonces es ahí donde le encuentra la hija de Faraón con las doncellas que iban a bañarse al río. Entonces, eso es lo que encontramos aquí. El resumen que nos está dando el escritor de esta epístola, voy a decir, a los hebreos, esta carta, es muy puntual, ¿no? Está resumida. Dice que por la fe Moisés, hecho ya grande, es decir, toda su vida hasta que fue grande, él era llamado el hijo de la hija de Faraón. ¿Me está entendiendo? Ya. Ahora vamos a mirar por qué. ¿Cómo llegó ahí a tomar esa decisión Moisés? Vamos a ver. Entonces encontramos nosotros en Éxodo 2, verso 11, escriba, yo le hago fácil la vida, le cuento la historia. Usted escriba la cita para que después lo confronte en casa. Éxodo 2, versículo 11. Ponga ahí Moisés el justiciero. Moisés estaba ya grande y estaba viendo y observando que un hebreo estaba maltratando, un egipcio estaba maltratando, dos hebreos estaban discrepando entre ellos, ¿no? A ver, me pongo en orden con la historia. Ya, ahora sí. Un egipcio estaba maltratando a un hebreo, un egipcio. ¿Lo tiene la Escritura? A ver, léamela. Solamente ese versito. En aquellos días 2:11. sucedió, ¿ya? Que vestido ya Moisés vio a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hermanos. Ya, ¿ve? Entonces dice así, ¿no? A ver, repita, duras tareas. Duras tareas. Y maltrato hacia los hebreos. Y recordemos que Moisés nació en Egipto, pero él era de sangre hebrea. Sus padres eran judíos, pero estaban habitando en Egipto. Entonces él nace como si fuera un egipcio, pero por su sangre corría sangre hebrea, sangre judía. Diga, sangre judía. Entonces él dice la Escritura acá, que él vio
que había duras tareas para sus hermanos, y observa que un egipcio golpeaba a un hebreo, golpeaba a sus hermanos, dice. O sea, de hecho que había un abuso, un atropello de derechos increíble, ¿no?, de parte de los egipcios para con los hebreos. Y eso le indignó tanto que dice que él agarró y se levantó, verso 12, dice, miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio. Y ya está. Y lo escondió en la arena. Digan pues, lo escondió en la arena. Ya. Ahora, ¿qué pasa cuando él ve luego pelear a dos consiervos? Verso 13. Al día siguiente, dice. Ahí mismo, verso 13. Al día siguiente, dice. Vio que los dos hebreos, acá ya no hay egipcio, estaban riñendo, estaban discutiendo, ¿no? Entonces, él dijo al que maltrataba al otro, o sea, ya entre judíos era la bronca, entre sus propios hermanos de Moisés, ¿no?, de su sangre, su raza. ¿Por qué golpeas, le dice, a tu prójimo? ¿Y qué le responde? ¿Quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme a mí igual como mataste al egipcio? ¿Y qué Moisés hizo? Tuvo miedo y se sintió descubierto. Entonces oyó Faraón esto y procuró matar a Moisés. ¿Y qué hizo Moisés? Digan, huyó por su vida a la tierra de Madián. Él huyó por su vida. Entonces, cuando nosotros miramos el verso que hemos leído anteriormente, ¿verdad? Hebreos 11, 24, hemos leído, y 25, de que Él prefiere los vituperios de Cristo. No es que Él tomó una decisión así porque sí, porque, bueno, dijo, este es el pueblo de Dios, yo soy parte de Él, y entonces yo me niego a ser hijo de la hija de Faraón, y me niego a todos los privilegios que me corresponde como príncipe de Egipto, y ahora yo prefiero los vituperios de Cristo. O sea, no fue así, pero el escritor lo resume. Pero si nosotros miramos bien la vida de Moisés, el carácter de Moisés, vamos a encontrar una persona bastante flemática, una persona bastante violenta, una persona, como le digo, el justiciero, como que él toma la justicia por sus manos. Hola. Por eso miremos bien al personaje, el perfil del personaje, para no confundirnos, y tampoco no estamos queriendo con eso contradecir lo que dice la Escritura en el Nuevo Pacto, pero el Nuevo Pacto está resumiendo ya una persona que ha sido pulida por el Señor. ¿Sabes cuántos años estuvo Moisés corrido en el desierto de Faraón y de todo Egipto? 40 años. Amén. Gloria a Dios. Moisés tenía 40 años cuando mató al egipcio y corre por su vida. Y estuvo 40 años más en el desierto. Amén. Y el Señor lo llamó a los 80. ¿Para qué? Para que regresara a rescatar a los hebreos que estaban esclavos ahí en Egipto. Amén. Gloria al Señor. Eso es resumiéndolo, ¿no? Después vivió 40 años más, murió a los 120. Eso es resumiendo ya. Pero yo lo que estoy viendo aquí es el carácter de este varón. También la palabra dice que él rompió, en Éxodo 32, verso 19, dice que él rompió las tablas de la ley. Se rayó, se arrebató tanto, se enfureció, perdió los papeles, agarró las tablas de la ley y ¡plá!, las quebró. Cuando él vio al pueblo desenfrenado haciendo orgías y adorando al becerro de oro que ellos mismos habían erigido a través de la mano de Aarón, su propio hermano, estaba muy molesto, muy indignado. Él había subido al monte Sinaí 40 días y 40 noches, había estado en ayuno en la presencia de Dios, cara a cara con Dios, conversando. Y Dios le entrega las tablas escritas con el dedo de Dios. Y a él no le importa, él se raya y las quiebra.
¿Qué pacto ni pacto con este pueblo desenfrenado y perdidos? O sea que Moisés era de armas tomar. Tenía un carácter fuerte. Se parecía a Richard Brescia. ¿Cuántos entienden eso? Y la palabra dice que él era el hombre más manso de la tierra. O sea, comparado con los demás, él era el más manso. Por eso la Biblia habla de que la tierra estaba llena de violencia. ¿Recuerdan el diluvio? Dice que en el corazón de los hombres solo había violencia. ¿Usted no se ha percatado hoy día lo que hay en el corazón de la gente sin Cristo? Violencia, hermano. Y eso lo dijo Cristo. Es parte de la profecía ante el segundo retorno de Cristo. La violencia está desenfrenada hoy día en gente sin Jesús. Incluso desde los púlpitos podemos ver violencia en algunos predicadores legalistas. Podemos ver y nos percatamos de que es parte de la profecía del Señor. ¿Me está entendiendo? O sea, donde quisiéramos agarrar a punta de palos a todos los pecadores y traerlos a la iglesia. Pero eso no funciona. Y toman el pasaje de que no, como Cristo y los cambistas del templo, y agarró con el chicote y le dio su maja a todos los animales y volteó las mesas. O sea, toman pasajes de la Biblia y los aíslan. ¿Me está entendiendo? Y tratan de glorificar esos versos por encima de toda la Escritura. O sea, sin considerar que es el Espíritu Santo hoy el que nos convence de pecado y nos lleva a Cristo. Y en Romanos 2, verso 4 dice: no ignoréis que es la longanimidad, la gracia, la compasión y la paciencia de Dios la que nos guía al arrepentimiento. Que no es la penca, que no es el enojo, que no es la amenaza, que no es el susto, que no es el pánico. Porque hay gente que pretende hacernos pensar que así tiene que ser. Hay que asustarlo con el infierno, hay que asustarlo, dice, para que se arrepienta. Pues es una mentalidad totalmente natural, que no tiene nada que ver con el poder sobrenatural de Dios, el Espíritu Santo. Por eso Cristo dijo: cuando venga el Espíritu, Él convencerá al hombre de su pecado. O sea, no es el hombre que convence al hombre, sino el Espíritu Santo. Amén. Entiéndalo bien. Por eso es que cuando usted amenaza a alguien para que venga a la iglesia, usted le está haciendo daño. Y está poniendo a un lado la obra del Espíritu Santo. Es decir: Señor, tú no puedes convencerlo, voy a convencerlo yo con un par de mentiras. Le muestro las pailas del infierno, le enseño un par de cosas negativas y lo asusto y lo amedrento y me lo traigo a la iglesia. ¿Sabes lo que estás haciendo? Un pecador en potencia pasivo. Le estás haciendo daño. Porque cuando ese pecado escondido en él despierte, él va a salir y va a ser peor de lo que ha sido antes. ¿Me entiendes? Porque no ha trabajado el Espíritu Santo en su corazón. No ha habido un trato con él. Y vamos a ver en el caso de Moisés que al final dice la Escritura que Moisés no entró, no recibió la tierra prometida. Hola. O sea, tú me vas a decir, o sea, que no se salvó. No, entendiste mal. No recibió la tierra prometida. Lo dice la Escritura, hermano. Deuteronomio 32, 51. Está en tu Biblia. O sea, él fue un siervo de Dios, increíble. Y dice la Escritura en el último capítulo de Deuteronomio 34, 10, adelante, dice que no hubo otro profeta levantado por Dios como Moisés, con prodigios, señales y milagros y maravillas que Dios hizo a través de sus manos. No hubo, dice. No levantó Dios otro hombre como Moisés. Hola. ¿Qué te quiero decir con esto? Tú puedes mirar Mateo 17 si quieres ver el nuevo pacto y darte cuenta que Moisés, Abraham y Elías están ahí en la transfiguración de Cristo, en el Monte Santo. Cuando Pedro, Jacobo y Juan, recuerda, están con Cristo en el Monte Santo, en la transfiguración de Cristo, cuando su rostro se vuelve más blanco que el sol y sus túnicas blancas y resplandecientes, y tienen miedo, tienen pánico, y Pedro en pánico, en terror, dice: Señor, hacemos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés, una para Elías y una para... ¿Te acuerdas? Amén. O sea, Moisés se salvó, claro que se salvó, está en el cielo, gloria a Dios, pero él no recibió la tierra prometida. Y te voy a decir otro punto clave que me impresionó mucho. Números 20:10. Dice la palabra de Dios
Miremos el 11:15 también, que es previo al 20. Números, escriba, 11:15. Miren lo que pasó cuando los judíos comenzaron a reclamarle carne a Moisés, porque ellos argumentaban que en Egipto comían gratuitamente todo tipo de carnes, pescados y esto, y mariscos y cebollas y que no sé cuánto. Y acá nos has traído para comer maná y maná y maná y maná. Ya estamos hartos de tanto maná, todos los días maná y maná. Y comenzaron a renegar de Dios y de Moisés, a hablar mal del Señor. ¿Me está entendiendo? Entonces Dios tuvo que hacer que las codornices vinieran y comieran carne hasta que se les saliera por las narices y por las orejas, y mató no sé cuánta gente ahí que se había rebelado contra el Señor. Pero me interesa el punto cuando Moisés se raya en el 11:15 de Números, y él le dice al Señor: quítame la vida mejor. Señor, quítame la vida, porque este pueblo es un rebelde, es un relajado. Yo no quiero saber nada con este pueblo. Yo no los he parido, le dice, yo no los he concebido. ¿Por qué voy a tener yo que hacerme cargo de este pueblo rebelde? Señor, te ruego, quítame la vida. O sea, miren al extremo, digan, el carácter de Moisés era muy particular. Dios tenía que tratar con ese carácter. Pero ¿sabes qué? Acá hay otro punto en el 20:10. Ahí mismo en Números, escriba, Números 20:10. El pueblo de Dios comienza a reclamar agua. Y no había agua. Entonces, ¿qué hace Dios? Le dice, bueno, Moisés, no hay problema. Toma la vara, golpea la roca y va a brotar el agua. Pero bendice mi nombre. Y como Moisés estaba recontra arrebatado, porque era parte de su manera de ser, era su conducta, su carácter, ¿me está entendiendo? Él agarró la vara y golpeó la roca. Pero él dijo, pueblo rebelde, ¡pla, pla! ¿Quieren agua? ¡Pa, pa! ¡Beban! Estaba enojado. Digan, estaba enojado. Yo no digo que él estaba mal, era su carácter, digo. Diga, era su carácter. Dios tenía que tratarlo. Por eso yo te digo, nuestro tema se llama Dios nos prepara para la bendición. Pero Dios no está pensando en nosotros, sino en extender su bendición para con todo nuestro entorno. Si parentela, amigos, patas, chocheras, toda la gente que se rodea. ¿Me está comprendiendo? O sea, Dios quiere usar nuestra vida para su gloria, pero diga, va a tratar nuestro carácter y conducta. Entonces, esta dificultad del carácter de Moisés no le permitió ingresar a la tierra prometida, como lo dice Deuteronomio, repito, 32, verso 51, escriba. Moisés no entró a la tierra prometida. Dios le dijo, podrás mirarla nomás de lejos. Mírala, deleítate mirándola, pero no vas a entrar, vas a morir aquí, le dijo. Yo le voy a dar a mi pueblo, le dijo. Pero tú no vas a entrar, porque te me relajaste. No, has bendecido mi nombre, le dijo, cuando tú golpeaste la roca. Mire, qué importante, amado, cuando tú entiendes que de pronto hoy día tú comiste pan con huevo o arroz con huevo, un ejemplo, ¿no? Miren el extremo del ejemplo. O arroz puro, vamos a decir. Y tú dijiste, pensaste para ti, tanto sirvo a Dios, me voy a la iglesia, ayuno, oro, diezmo, hago vigilia, y mira lo que estoy comiendo. ¿No será un dardo que el infierno te lanzó en la cabeza para que tú reniegues contra el Señor? A veces la Biblia dice que tenemos que tener capacidad de discernimiento, de espíritus. Discernir cuando algo no es de Dios, va a contradecir su palabra sagrada, porque su palabra es su voluntad. Amén. Digan, su palabra es su voluntad. Y si nosotros estamos renegando de lo que Dios nos ha dado, este pueblo renegó por el maná. Este pueblo renegó porque no había agua. Este pueblo renegó. Y de repente tú dices, no tengo ni para pagar el agua, por ejemplo. Yo quiero comer carne hoy día y no tengo.
pero ¿por qué te enojas? No, me refiero a por qué nos enojamos. O sea, ¿por qué no decir, Señor, tu palabra dice que tengo que estar habituado a la abundancia y a la escasez? O sea, es decir, en la reunión anterior hablamos del tema de Habacuc, ¿recuerdan? Creo que 3:17, si me ayudan con la cita nada más, 3:17, ¿verdad? Que si no hay ningún producto, no hay nada, igual yo me gozaré en el Señor. O sea, esa debe ser la conducta de un hijo del Señor. No cuando hay provisión abundante y cuando hay lo que yo quiero, lo que a mí me agrada, yo estoy happy con Dios, feliz y gloria a Dios, aleluya, gracias Señor, te amo, gracias. Y cuando no hay, ¿qué? O sea, ya no amo a Dios, ya no le adoro. O sea, tengo una excusa para desobedecerle, tengo una excusa para no ir a la iglesia, tengo una excusa para no orar, tengo una excusa para no leer la palabra, tengo una excusa. Es que yo, ¿para qué le voy a obedecer si Dios no pasa nada con Dios? ¿Qué Dios? Ahí que lo obedezcan los tontos. Yo soy bien vivo. ¿Cómo vas a ser vivo, hermano? El diablo está que te engaña para que reniegues del Señor. Pero sabes que Él no perdió su salvación, pero perdió la provisión. Hola. A veces nosotros decimos, ¿por qué el hermano todo le va mal? Hay gente que cree que está en pecado, como en el caso de Job, que lo perdió todo, y sus amigos, Elifaz, Temanita, Bildad, Suita, y Zaafar, Naamatita, sus 3 amigos íntimos, vinieron de lejos a consolarlo y lo salieron maleteando. Es decir, hablando en contra de él, que él tenía pecado escondido, camuflado y no lo confesaba. Mira cómo es la gente que no tiene discernimiento. Ellos no eran hebreos, eran amigos, pero eran de diferentes nacionalidades paganas. Amigos nada más. Y aparecen aquí en el libro de Job, en los 42 capítulos, dando sus exposiciones y sus posesiones de pensamientos, sus interpretaciones de todo el problema que ha sufrido el pobre Job, que terminó con sarna en el piso, sin mujer, sin hijos y sin nada. Hola. Pero al final ellos no conocen el corazón del hombre ni los propósitos de Dios. ¿Qué pasó con José? Si volvemos al tema del personaje primero que hemos visto, o segundo, ¿qué pasó? Sus hermanos pensaban que ellos lo habían vendido, y él que les dijo, no, ustedes no me han vendido, Dios estaba en el asunto, Él lo permitió para prevalecerles a ustedes vida, para ayudarles de comer a ustedes. ¿Te das cuenta? O sea, Dios tiene propósitos, entre comillas, divinos, que tu mente natural no los va a entender, ni la gente sin Cristo, mucho peor. O sea, no te dejes engañar de los argumentos de las personas sin Jesús, o de las personas sin compasión, que teniendo a Cristo no tienen compasión, y te ven mal y te meten candela, te dicen, te meten palo. O sea, te ven mal y dicen, ah, sí, que ese es un pagano, ese pues no se arrepiente, por eso no se sana, por eso Dios no lo bendice. Tú no conoces su proceso que está viviendo con Dios. O sea, no siempre el malestar, la mala racha, la enfermedad viene porque estás en pecado. O sea, si tú miras toda la iglesia primitiva, floreciente, del libro de los Hechos, verás que todos ellos tenían persecución, tenían problemas, tenían escasez, tenían situaciones difíciles, porque la iglesia comienza a florecer en un momento difícil. La diáspora, la dispersión, donde hay persecución para los primeros cristianos, que ellos estaban expuestos a muerte, no solo a azotes, sino a muerte, y estaban ellos felices por causa de morir o de sufrir por Jesús. Amén. No estaban renegando. Pero no me digas tú que porque un hermano está pasando problemas, dificultades, está en pecado. No hables, cállate. Porque la Biblia en Proverbios dice que eso te puede venir a ti. Así dice Proverbios. No te goces del mal del otro, dice, porque eso te puede venir a ti. Hola. Diga, si la palabra lo dice, yo lo creo. No estoy diciendo con eso que siempre está justificado el malestar de la gente, tampoco no es así. Porque hay gente que siembra mal, cosecha mal, desobedece, camina en negligencia, en desobediencia va a tener problemas, ¿va? El pecado trae consecuencias, el diablo te pasa la factura. Eso ya lo sabemos, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de gente que por causa del amor a Cristo, a la palabra de Cristo, a la obra de Dios, tiene problemas. Amén. Entonces el carácter de Moisés era muy particular, repítalo.
Por eso dice Hebreos 11:24 que Él prefirió los vituperios de Cristo, el menosprecio, antes que las riquezas y los goces y los deleites del pecado y de la carne. ¿Me está entendiendo? O sea, Él huye de Egipto por su vida. Pero al final, en el desierto, después de 40 años de estar en el desierto, Él toma la decisión de recibir la voz del Señor y obedecerle al Señor para regresar a Egipto. Porque Dios no le está obligando, le está llamando. Por eso dice el llamamiento de Moisés, dice Éxodo capítulo 3. Él lo llama. O sea, Dios nos llama, nos invita, no nos exige, no nos obliga. Cada quien es libre de decidir si quiere servir o no a Dios. O si quiere engañarse a sí mismo y decir, yo sirvo a Dios, pero en el fondo de su corazón, si tú vas a la intimidad de su privacidad, a su casa, a su departamento, vas a encontrar cosas escondidas, mal hechas delante de los ojos de Dios y de los ángeles del Señor que están viendo y que dan cuentas a Dios todos los días, dice Cristo. Los ángeles de mi Padre, dice, ven todos los días el rostro de mi Padre y dan cuenta del comportamiento que tomamos los hijos de Dios, dice el Señor. Amén. Así que no nos creamos más vivos que Dios ni que el diablo, porque del diablo no vamos a burlar. Si no nos burlamos de Dios, tampoco del diablo. Ya conocen el caso de los 7 hijos del tal Ezeba, exorcista ambulante farsante que trataba de usar el nombre de Cristo que predicaba Pablo para sacar demonios de la gente y les cobraba dinero. Y el endemoniado, ¿qué dijo? A Jesús conozco, yo sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Y un endemoniado pudo contra los 7. Los hizo huir despavoridos, semidesnudos y heridos, dice la palabra, libro de los Hechos. Hola. O sea, nosotros no podemos burlarnos de Dios, ni del diablo tampoco. Eso es lo que debemos siempre entender, que si nosotros estamos participando de pecado, vamos a recibir la factura del diablo. Si nosotros estamos encaminando en comunión con Dios, como lo hizo José, como lo hizo Abraham, como lo hizo Moisés, que tuvieron que pasar dificultades y sinsabores, altos y bajos, y como cosas que a veces uno entiende que pasas problemas donde tú ves aquí a Moisés diciéndole al Señor, quítame la vida, mejor mátame, Señor. Porque yo no tengo nada que ver con este pueblo rebelde. ¿Acaso yo los he parido, yo los he concebido? O sea, tú ves un extremo de enojo, de rabia, porque es un líder de 600,000 cabezas que no quieren someterse, están rebeldes porque se había metido gente egipcia, estaba filtrada y al salir de Egipto se filtraron los egipcios y contaminaron el corazón de los hebreos. Y el mismo Aarón, el hermano de Moisés, se contaminó con ellos porque él tomó las alhajas, todas las provisiones materiales que Dios les permitió sacar de Egipto, ellos lo convirtieron en un becerro de oro. Lo tallaron en el buril. Amén. Y cuando Moisés le preguntó a Aarón, ¿qué es eso? No, nosotros echamos ahí las alhajas en el fuego y ¡blum! Salió el becerro. ¿Ah, sí? Ah, es mago. O sea, nosotros no lo hemos hecho, él solito se ha hecho. Esa mentira para chibolos. ¿Qué tal excusa? Bueno, vemos también el carácter, como decíamos, especial y particular o singular de Moisés. Aparte de que Dios ordena que todo Egipto sea despojado por los judíos, tú encuentras aquí un punto clave, de que Moisés no está interesado en el oro, ni en la plata, ni las cosas materiales. Él no estaba a cargo de eso. Él estaba a cargo de seguir a Dios, de buscar la presencia de Dios, de tener los remas de Dios. ¿Me entiende? O sea, tienes que ver, hay cosas que tienes que rescatar ahí de Moisés, de su carácter y conducta. No está interesado en el oro y la plata, no. Él sabe que simplemente Él es el administrador, el gobernador temporal de las cosas que está ahí, del pueblo del Señor, pero Él sabe que el dueño es Dios. Él sabe y Él lo respeta, no se compromete, no se involucra. Por eso es que Aarón es el que se compromete y se involucra y la malogra al final.
generando ese becerro de oro para la perversión del pueblo de Dios. Amén. Ahora, en el capítulo 32, del verso 32, Moisés intercede por el pueblo de Dios por causa del becerro de oro. O sea, Moisés le dice al Señor, porque el Señor está decidido a exterminarlos. Y escuche, y lo que dice Moisés es: Señor, si tú los vas a raer a ellos, a desaparecer del mapa, desaparéceme a mí también. O sea, mira cómo él también se pone ahí. Y bórrame del libro de la vida, le dice. Hola. O sea, tenía un carácter especial Moisés. Hola. Por eso nosotros tenemos que entender que cuando, por ejemplo, María, su hermana, y Aarón hablaron mal del siervo de Moisés por causa de la mujer cusita con quien él se había comprometido, terminó con lepra, la hermana María. Y 7 días tuvo que estar con lepra y fuera del campamento, separada del pueblo, porque Moisés intercedió delante de Dios a favor de su hermana. O sea, tenía un corazón compasivo, tenía un carácter fuerte, pero tenía un corazón compasivo. ¿Me está entendiendo? Intercesor, intercedía. O sea, se parecía mucho a nosotros. Pero bendito sea Dios, que esto nos ayude para nosotros no tratar de tomar la justicia por nuestras manos. Ese es el mensaje. Hay un justiciero divino llamado Dios, y hay un día llamado el día del juicio. Hoy estamos en tiempo de gracia. Amén. Y debemos aprovechar al máximo esto, no desperdiciar un día de nuestra vida sin que seamos conscientes de su gracia que sobreabunda al pecado del hombre hoy. Y no es licencia para andar pecando, repito, porque hay un hermano por ahí confundido que ha escuchado esto y lo está repitiendo y lo está diciendo mal. Es decir, él va a tomar, a beber, y al segundo día se lava la cara, se pone corbata y se va a la iglesia y se pone a cantar. Y de ahí de nuevo se va y se pierde, está en los antros, y viene la gente y te reporta, y tú no le preguntas a la gente. O sea, Dios te lo revela, tú oras por él. Pero hay gente secular que lo ve, viene y te da quejas. Te dice: pastor, a ese hermanito lo veo mal. Le digo: hay que orar por él. Viene de nuevo: hermano, lo veo mal. ¿Estás orando por él? Y se van avergonzados, porque ellos no oran. Ellos hablan mal, pero no oran por él. Y la Biblia no dice que hables mal, dice que orad sin cesar. Y orad uno por otro, sobrellevad las cargas los unos de los otros. No dice habla mal, no dice ¿te crees espiritual? Dice restáuralo, dice Pablo, para que el día que tú caigas tengas quien te levante a ti cuando tú caigas. No puedes deleitarte en el malestar del otro, no, ni tratar de ser más santo que el otro, o sea, salpicándole el barro a él. Eso no se hace. Tenemos que aprender a ser misericordiosos y compasivos. Termino con esto. Nosotros conocemos el tema del pastor Santana, ¿verdad? En la localidad se levantó un hombre que trabajó con él algunos tiempos, y él ha convocado a muchos pastores de la localidad para, qué sé yo, decirle que se vaya, que bueno, en fin, no sé. Yo no quise ni escuchar el tema, ni bien él me vino a hablar mal de él, pero con una furia, con una rabia, porque la culpa es de él, que lo trajo un día a su iglesia y predicó, y por eso está enojado, porque lo ha hecho quedar mal, en fin. O sea, en parte lo entiendo, pero no es para llegar a eso, al extremo. Entonces yo le dije: varón, tú te pareces al hermano del hijo pródigo, le dije. Porque cuando el hijo pródigo estaba caído, el hermano del hijo le decía al papá, el hermano mayor le decía al papá: papá, yo sé que va a venir, hay que orar, hay que hacer ayuno, hay que hacer vigilia, papá. Yo sé que va a venir, ten paciencia. Papi, yo sé que va a venir, hay que orar por él. Y cuando vino, se rayó. ¿Te acuerdan? Y no quería entrar a la fiesta, y el viejo sale y le ruega y no entra a la fiesta. Se quedó afuera de la fiesta, no entró a la celebración. El viejo le hizo una fiesta y él le dijo: ese manganzón se ha gastado la plata con mujeres, con vagos, chupando, y encima le haces fiesta. Y a mí, que te sirvo tantos años, ni un cabrito flaco me ha dado para gozar con mis amigos.
O sea, le metió boca al viejo. ¿Entienden? Pero eso no debe ser la actitud nuestra, le dije, pastor. Tú eres un siervo de Dios, un consiervo. Él es un consiervo caído. Tienes que orar, tienes que interceder. Si quieres ayudarlo, anda, visítalo, levántale la moral, levántalo en el nombre de Jesús. Pero no te pongas a hablar mal de él. Y se enojó y hasta el día de hoy no me habla. Pasa así, varón, me dice. Yo le digo, hermanito, buenos días. Varón, bendiciones. No, ya no, antes venía y me hablaba, era un consiervo y me abrazaba. Y ahora, varón, así. Entonces yo deduzco y digo, bueno, será porque yo no estuve de acuerdo con lo que él quería hacer, ¿no? Pero para mí, hermanos, lo más importante es tomar una actitud de misericordia y compasión, porque no todos tenemos un carácter excelente, no. Todos tenemos caracteres con dificultades, porque venimos de trasfondos, de culturas, de hogares que siempre han caminado sin Jesús, hemos sido criados por personas sin Jesús, hemos vivido en un entorno así, lleno de violencia, de gritos, de insultos, de peleas, y nos parecía normal, o sea, creíamos que estaba todo ok. Y cuando crecimos, vinimos a inyectar eso que nos inyectaron a nosotros, ese estilo de pensamiento negativo, obviamente. No estoy diciendo que está bien, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Ponernos a hablar mal, maldecirlos, marginarlos, desecharlos, cortarles el habla, ponerlos lejitos para que no nos contagien? No. Tenemos que nosotros, por el poder del Espíritu, influenciar en ellos, hablarles de Cristo, orar, interceder a favor de ellos y darles un testimonio de compasión, de amor y de piedad. Hola. No podemos cambiar a la gente marginándola, hablando mal, mirándole mal. No podemos cambiar a la gente. Es el Espíritu Santo el que convence al pecador de su pecado. Hola. Diga, el Espíritu Santo es Dios más que suficiente para convencer a la gente. ¿Recuerdan? Termino con eso. ¿Recuerdan cuántos se salvaron en Nínive? 120,000. ¿Y quién predicó? Un profeta rebelde llamado Jonás. El profeta no lo convenció, fue Dios. O sea, si con una prédica de un predicador rebelde se salvó 120,000 almas, imagínate tú. Ese es el antiguo pacto. Hoy, después de la operación de la cruz, porque la cruz está acá, Jonás está por atrás de la cruz, tiempo anterior, antiguo pacto, cruz, nuevo pacto, tú y yo aquí en esta nueva dispensación, nuevo pacto, el Espíritu Santo ya vino, está aquí con nosotros, en nosotros. La sangre ha sido derramada en la cruz, ya está pagado el precio, ya está derrotado el diablo bajo tus pies. Los ángeles te rodean, trabajan para ti, tienes el nombre de Jesús, que sobre todo nombre es, para usarlo. El Padre ya no es juez, es Padre, Abba Padre, papito querido, está en el trono de gracia para tomar oportuno socorro. ¿Por qué no orar al abogado gratuito que está a la derecha del Padre para que el Espíritu de Dios convenza al hombre de pecado? Es fácil de entender. Hoy es tiempo de gracia. Vamos, dígalo, es tiempo de gracia. Oremos. Oremos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por tu Espíritu Santo, que ha venido a morar en nosotros y que nos convence de que esto es real, de que nuestro carácter debe ser tratado. Tenemos que cedernos a tu Espíritu, Padre, por causa de la sangre del Cordero. Somos aceptos delante de ti, Padre Dios. Abba Padre, Papito Dios, gracias por tu amor sobreabundante que has derramado en nuestro corazón. Tu amor ágape ha sido derramado en nuestro corazón. Vamos, dígalo, créalo. Gracias, Padre, porque tu amor ha sido derramado en mi corazón por el Espíritu Santo que me ha sido dado. Tu palabra lo dice, está escrito, Romanos 5:5. No puede mentir, tu palabra es veraz, tu palabra es fiel, tu palabra es luz, es lámpara, tu palabra es mi ancla de fe, tu palabra es mi pan de vida, tu palabra es mi agua de vida, tu palabra es Cristo. Vamos, dígalo, tu palabra es Cristo. Y Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Gracias, Padre.
porque yo sé que tú estás tratando con mi carácter. Gracias, Señor, por amarme tanto. No lo entiendo aún, pero lo creo con mi corazón, lo recibo en mi espíritu. Tu amor sobreabunda mis pecados. Vamos, dígalo. Tu gracia sobreabunda mis pecados. Tu sangre preciosa me limpia de todo pecado. Gracias, Jesús. Tú eres mi abogado. Tú eres mi Señor. Vamos, dígalo, Jesús. Gracias. Tú eres mi Salvador. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién? Dice tu palabra. ¿Quién? Si tú eres el que nos has justificado, el que nos has perdonado, el que nos has santificado. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién? Vamos, dígalo. ¿Quién podrá acusarnos? Tu palabra lo dice. Yo lo creo con todo mi corazón. Gracias, Señor, porque mi nombre está escrito en el libro de la vida. Amén. Dele palmas a Cristo, hermano. Fuerte, fuerte. Son para el Rey, Rey de Reyes, Señor de Señores, Cristo Jesús. De pastos delicados me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Pastor, nada me faltará. En lugares de pastos delicados me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. Por amor de su nombre. Su nombre.
estarás conmigo. Tú vas